Los invito a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro. Vamos a estar viendo los versículos 19, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos nuevamente. Señor, tu palabra fue leída y hemos leído una de las porciones que tú nos has dejado en tu palabra más contundentes respecto al autor de este libro que tenemos en nuestras manos, Señor. Esta mañana estamos delante de tu palabra, Señor, la palabra con la que tú creaste todas las cosas, esa palabra que tiene poder para dar vida. Y es la palabra también que se hizo carne, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos tu gloria, la gloria del unigénito del Padre, Señor. Por eso te pedimos que esta palabra que leamos esta mañana, con el poder de tu Espíritu Santo, llegue a lo profundo de nuestros corazones, Señor, y de nuestras mentes, para que nos hagas crecer en tus verdades, matar el pecado en nuestras vidas y vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos terminando el primer capítulo. Como vimos la porción pasada, que fue bastante larga, pero estaba relacionado con los pasajes que nos tocan ahora. Así que vamos a leerlo. Vamos a leer más que nada del versículo 16 al 18, para tener un poco el contexto de lo que Pedro va a seguir diciendo en los versículos que nos tocan hoy. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando aquella voz le fue enviada por la magnífica gloria: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Eso es el contexto inmediato que tenemos del pasaje que nos toca esta mañana. Pero también recordemos el versículo 12, que es un poco el propósito del por qué Pedro les está escribiendo estas cosas. Y dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre acerca de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro estaba machacando la mente de estos creyentes en estas verdades, en estas cosas, esas cosas que vimos en el versículo 3, es todas esas cosas que Dios nos ha dejado, ha preparado para nosotros, para que podamos vivir en la fe que Él nos ha dado. Y Pedro tiene el propósito de machacarlos, recordarles, aunque Él se vaya, les dejó una carta, 2 cartas, para poder
que se les queden bien pegadas estas verdades. Y él, recordando también el hecho del contexto en el que estaban de falsos maestros y de las dudas que estaban empezando a sembrar respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Estaban pasando acontecimientos terribles. Nerón era visto como el anticristo, literalmente, que estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces la iglesia decía, Jesús viene pasado mañana, más o menos. O sea, porque estamos viviendo la tribulación, estamos pasando cosas terribles, la iglesia está siendo perseguida, y no venía. Y empezaban a preguntarles si va a venir, y viene, ¿están seguros que viene? Entonces Pedro, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, primero les presenta su testimonio. ¿De qué? De la gloria del Hijo. De la gloria del Hijo. Y un testimonio que tiene vista, porque lo vio con sus ojos, vio a Elías, vio a Moisés, vio a Cristo transfigurado, pero también oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Entonces Pedro está testificando a estos creyentes que el Hijo, en la gloria y la honra y la majestad que el Padre le ha dado, va a volver. Va a volver. Pero ahora va más allá Pedro. Y va a ir a algo que es mucho más precioso que un testimonio fiel y verdadero que él estaba dando. Es verdadero, nosotros lo contrastamos con el Evangelio y lo que Pedro está diciendo fue lo que pasó. Es más, es interesante ver que Jesús se llevó 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan. Y para que algo fuese verdad, ¿cuántos testigos se necesitaban? 2 o 3. No es coincidencia, les está mostrando de que hay un testimonio verdadero de que esa transfiguración sucedió. No es mentira, no es una fábula artificiosa lo que Pedro les estaba diciendo. Pero ahora vamos a profundizar más en esta verdad que Pedro va a predicarles a estos hermanos, inspirado, guiado por el Espíritu Santo. Pero primero les voy a hacer una pregunta, a todos, a mí también, y es, ¿qué significa esto para nosotros? Este libro que estamos acostumbrados a tener en nuestras manos, quizás muchos de ustedes han nacido en una iglesia cristiana y han visto la Biblia arriba de la mesa, en el púlpito, en la iglesia, 500.000 Biblias han visto. Yo no llegué desde chiquito, pero también he visto 500.000 Biblias. Y ya como que nos acostumbramos a tener esto en nuestras manos. Lo vemos como un libro más muchas veces. Pero hoy vamos a estar viendo de que no es así. No es un libro más. No es un libro que tenemos diferentes versiones, con tapas diferentes, con cuero, que me gusta a mí la tapa dura, que a veces nos centramos hasta en el dibujito que tiene en la portada, y esta me gustó porque tiene los diseños que a mí me gustan. Está bien, no está del todo mal, pero no es el foco, no es el centro de lo que tenemos en nuestras manos. Y este sermón va a tener 2 puntos, volví a los puntos, para no mal acostumbrarme. El primero es, tenemos la palabra profética más confiable a la cual debemos estar atentos constantemente. Tenemos la palabra profética más confiable a la cual debemos estar atentos constantemente. Y el segundo punto es, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, siendo Él su autor. Entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, siendo Él su autor. Entonces empecemos con el primer punto. El primer punto es el versículo 19. El punto 2, versículos 20 y 21. Empieza diciendo Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Ligado a todo lo que Pedro viene diciendo y estas cosas a las que Pedro viene
desarrollando, ahora le dice a estos hermanos que también, o sea, juntamente con todo lo otro, tienen en sus manos algo especial que va a desarrollar más adelante. O sea, si seguimos en el contexto de todo lo que Pedro viene diciendo y va explicando quizás muchas de las cosas que estos creyentes gozaban, vamos a llegar a una de las cosas que quizás más gozamos nosotros, y más hoy en día que la tenemos ya completa. Ellos en aquel momento no la tenían completa. Y esto es la palabra profética. Pero cuando llegamos acá y leemos esta palabra profética, nos preguntamos, ¿qué es? ¿Cuál es la palabra profética? ¿Es una palabra porque está en singular? ¿A qué se refiere? ¿Es una profecía en particular? ¿Es la profecía de, no sé, los apóstoles que podían estar profetizando acerca de la segunda venida de Cristo? ¿A qué se refiere con esta palabra profética? Bueno, primero es importante notar que está en singular. No es las palabras de las profecías o las palabras proféticas, sino que está en singular. Es una. Cuando vamos a todo el Nuevo Testamento y buscamos varios pasajes que los vamos a leer, no vamos a leer todos ahora, pero lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando todo el sermón, vamos a ver que los apóstoles, los autores del Nuevo Testamento, incluso Jesús, se refiere a las Escrituras, o sea, a todo el Antiguo Testamento, como los profetas muchas veces, o las palabras de los profetas, o las profecías. Esto es desde Génesis hasta Malaquías. Casi digo Apocalipsis. Desde Génesis hasta Malaquías, Jesús muchas veces distinguía la ley y los profetas, haciendo esa distinción entre el Pentateuco y después el resto de los libros. Pero muchas veces se habla solamente de los profetas, porque básicamente Moisés fue un profeta también, que escribió 5 libros de la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia y el Nuevo Testamento hacen referencia a las palabras de los profetas o las profecías, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Pero también hay que hacer una aclaración. Todo lo que va a decir Pedro acá aplica perfectamente y totalmente al Nuevo Testamento. ¿Sí? Y vamos a ver otros textos que lo confirman. Pero nosotros sabemos que lo que tenemos en nuestras manos también es palabra inspirada por Dios. También es palabra profética en un sentido. Y también al ser tiene un singular ahí, es evidente que no está hablando de una pluralidad de profecías, sino que se está refiriendo a una en específico. Y si nosotros entendemos la Biblia como un solo libro, es la palabra profética. Está bien, es un libro que contiene muchos libros, ¿sí? Por eso se llama Biblia. Pero es un solo libro. No podemos fragmentar la Biblia en como aislar una parte de la otra, sino que como cualquier libro lo empezamos a leer de principio a fin, la Biblia también tiene una coherencia y un sentido desde el principio hasta el final. Ahora, ¿por qué Pedro continúa diciendo que es la palabra profética más segura? ¿Qué quiere decir Pedro con esto de la más segura? La palabra que se utiliza también, o la traducción dice segura, pero en realidad una palabra que sería más acertada es confiable o digna de confianza. Muchos dicen que Pedro está contrastando con su testimonio, diciendo como que su testimonio no es tan certero, y la verdad es que no. O sea, nosotros tenemos que entender que el testimonio que estaba dando Pedro era verídico y fue contrastado con los evangelios. Pedro no está desacreditando su testimonio, no está desacreditando lo que les había dicho, pero sí está poniendo a la palabra de Dios como la única que debe tener
la confianza máxima del creyente. Frente a cualquier testimonio, frente a cualquier relato, podría ser verídico, es verídico, pero la palabra de Dios es la que debe tener la máxima confianza en el corazón del creyente. No hay otro. Todo lo que el creyente escucha debe ser pesado en la balanza de la palabra de Dios, de esta palabra profética más segura. Y probablemente Pedro, al usar la palabra profética, está haciendo referencia más que nada a lo que él venía diciendo acerca de la primer venida de Cristo. Él venía hablando de la primer venida de Cristo, de que ellos lo vieron. Ellos vieron su gloria, vieron la honra, vieron de que Él era el Hijo de Dios. Acuérdense que se estaba negando la deidad y la humanidad de Cristo también. Entonces, Pedro les está diciendo de que a pesar de su testimonio, de que Él les está diciendo, yo vi al Hijo transfigurado y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Pero a pesar de eso, tenemos la palabra profética más segura, más confiable que mi testimonio. Vayan a todo el Antiguo Testamento, busquen las profecías que hablan acerca del Mesías prometido, el Hijo de Dios, que iba a hacerse hombre, que iba a venir de la tribu, del linaje de David, de la tribu de Judá. Busquen, escudriñen y vean que es cierto lo que les estoy diciendo. Vean que es verdad. Vean que todo lo que la palabra profética, todo lo que las santas escrituras dijeron en los tiempos antiguos se cumplió en Cristo, perfecta y totalmente. Y ahí van a ver que lo que les estamos diciendo nosotros es verdad. Pero a la vez Pedro tenía la intención de que ellos confiaran únicamente en la palabra de Dios frente a las fábulas artificiosas de todos estos falsos maestros que estaban en alrededor de ellos. Estaba lleno de cosas que los propios maestros, estos falsos maestros, se inventaban o exageraban para atraer a las masas. Agarraban la palabra de Dios porque lo usaban, y después lo vamos a ver, todo el capítulo 2 va a hablar sobre eso, así que no vamos a... y Judas también, vayan preparándose porque vamos a tener una clase sobre los falsos maestros. Pero agarraban y torcían la palabra de Dios para sus propios fines, para ser adulados, para ser exaltados, por la plata, incluso por las mujeres. Porque eran depravados, entregados a sus concupiscencias. Entonces Pedro les dice, frente a estas fábulas artificiosas, que las que nosotros les estamos predicando no son fábulas artificiosas, es la verdad. Pero más que todo, confíen en la palabra de Dios. Y hoy no estamos muy lejos de los falsos maestros que podrían haber en aquel tiempo. No estamos muy lejos. Milei estuvo hace poco con 2 falsísimos maestros. Maldonado y Ledesma, que hace azúcar él, que ahora lo están investigando por lavado de dinero. Pero bueno, ya vemos un poco cómo se manejan estas personas. Dijeron que hubo, no sé, como 5.000 almas nuevas, 4.000 almas nuevas que se convirtieron. Bueno. Pero después vemos las vidas de estos hombres. Jet privado, mansiones en Miami, autos de lujo, un Lamborghini, no sé ni de auto de lujo, un Ferrari, yo qué sé, un Aston Martin. Hasta ahí llegué. Y cuando lo escuchamos hablar, parece que le están con la caña de pescar desde el púlpito tirándole a la billetera de cada uno de los que están ahí y pescando a ver lo que puedan, algún dólar. Quieren plata. Quieren plata.
Quieren vivir una vida para ellos, excéntrica. Y vaya a saber en las cosas que están metidos. Pero usan esto como su herramienta, podríamos decir, para engañar a las personas. Y lo vemos que la gente los idolatra. Quieren que la gente los adulen. Apóstol, profeta, arcángel, serafín. Ya se han trasladado a otra naturaleza, ya. No sé hasta dónde vamos a llegar. Pero quieren que la gente se les arrodille delante de ellos. ¿Y por qué pasa todo eso? ¿Por qué la gente cae en esos engaños? Porque la tienen guardada. Porque confían más en la palabra de un hombre y en sus fábulas artificiosas de la cantidad de milagros que han hecho o de la cantidad de plata que tienen en el banco y cómo Dios transformó pesos en dólares, como dijo el Ledesma, y ahora lo están investigando. Sospechoso. La gente se abraza a esas cosas cuando se tendría que abrazar a la palabra de Dios. Entonces no estamos tan distantes al contexto de estos falsos maestros. Está lleno hoy día de estas pseudo iglesias, entre comillas, que no son iglesias. Es la boca del lobo. Entonces Pedro les está diciendo, frente a este contexto que tienen de falsas enseñanzas, de fábulas artificiosas, de falsos maestros que buscan las cosas para su propio bien, ustedes no confíen en ellos. No confíen en lo que ellos dicen. No pongan su confianza en las falsas profecías que les dan. O que les llenen la mente de que Cristo no viene, o que les llenen la mente de hacer cosas que en realidad no son las cosas que la palabra de Dios dice. Ustedes deben confiar plena y totalmente en la palabra de Dios. Todo lo otro está por debajo. Y Pedro los felicita en un sentido. Les dice que hacen bien en estar atentos, como han estado haciendo. Estos hermanos que estaban en ese contexto probablemente buscaban estar constantemente atentos a lo que la palabra de Dios decía. Pero aún así Pedro los sigue alentando, machacando, exhortando, para que continúen así, para que no se dejen llevar por el engaño, para que se pregunten dónde está su confianza. Y debemos preguntarnos nosotros, ¿dónde estamos con nuestra confianza? Si entendemos que la palabra de Dios es lo más confiable, lo más seguro, porque es Dios mismo hablando en su palabra, ¿por qué confiamos en otras cosas más allá de su palabra? Y ya no estoy hablando en las palabras de los falsos profetas, sino que muchas veces confiamos en el bolsillo. Nuestra seguridad está en el bolsillo. Si me falta plata, estoy hasta acá de estrés, hasta acá de ansiedad, no sé qué hacer con mi vida. Confiamos en nuestra familia. Le pasa algo a algún familiar y se nos cae todo. Confiamos en que tenemos un trabajo también. Confiamos en nuestros estudios. Soy arquitecto, soy abogado, no soy nada de eso. Y está la confianza puesta en el título que tienen puesto en la pared de la habitación. Confían en un psicólogo. Hay creyentes que recurren constantemente al psicólogo y se quedan con la palabra del psicólogo a veces por encima de lo que la misma Biblia les dice. Y la terapia la buscan más en el psicólogo que mismo el trabajo que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente y en la mente del creyente a través de la palabra de Dios. Confiamos a veces más en el consejo de un amigo, de un familiar, que en lo que la palabra de Dios dice. Incluso si ese consejo va en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces en nuestra vida
ya sea que estemos batallando contra estos falsos maestros o en nuestro vivir diario, nuestra confianza y seguridad tiene que estar completamente en la palabra de Dios. Y todo el resto de las cosas se tienen que ir amoldando a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque allí está el consuelo, el ánimo, el auxilio, la exhortación, la guía, la sabiduría y el conocimiento, como venimos viendo en la carta. El conocimiento de Dios. Y es allí donde debemos nutrirnos y derramar completamente nuestra seguridad y confianza. Entonces estos creyentes estaban atentos. Estaban, al parecer, cimentados en lo que la Biblia les decía, en lo que las Escrituras les decían. Porque la verdad es que quizás podemos ver otras cartas, por ejemplo en Gálatas 1, 6 al 9, que Pablo los tiene que confrontar a esos creyentes. Y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o sea, un apóstol, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Anatema es maldito. Que toda la ira de Dios caiga sobre esa persona. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es fortísimo. Porque estos creyentes se estaban dejando llevar por un evangelio diferente en el que estaban poniendo otras cosas además del evangelio. Y Pablo les dice: no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero hay muchos que perturban, tuercen el evangelio. Y lo peor es que muchas veces, incluso los escogidos de Dios, pueden desviarse en esos engaños del evangelio. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo les decía: tienen que conocer el evangelio, tienen que saber lo que nosotros les predicamos. ¿Por qué? Porque si alguno viene y les predica otra cosa, ustedes tienen que saber, tienen que estar atentos, conocer la palabra profética, conocer lo que los apóstoles han enseñado y los profetas han enseñado. Nuestra atención debe estar en la palabra de Dios, constantemente, constantemente. Y es más, Pedro sigue diciendo el porqué. Dice: a la cual hacéis bien. Ese hacéis bien también es la misma palabra que después antes se traduce en virtud y excelencia, como vimos en nosotros. O sea, es excelente a nivel moral, como vimos que significa, es una virtud que estén atentos a la palabra de Dios. Es algo excelente que hagan eso. ¿Cómo estamos nosotros? Respecto a nuestra atención a la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios está diciendo literalmente. Pasamos por alto las páginas de la Biblia y, bueno, sí, está interesante lo que dice. O realmente prestamos atención profunda a lo que la Biblia está hablando. Meditamos en lo que la Biblia está hablando. Profundizamos en lo que la Biblia está hablando. Porque dice
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Está diciendo, estén atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. No sé si algunos de ustedes han estado en un bosque completamente oscuro, o mismo en el campo, o cuando se va la luz, que a todos, eso probablemente a todos nos ha pasado. Hoy en día quizás no andemos con una antorchita, ya tenemos cosas un poco más nuevas, tenemos unas antorchas modernas que tienen una lamparita y ¡cluc! Y se prende así un foco, depende de la linterna que tengamos. Pero es el mismo mensaje. Cuando nosotros estamos usando una linterna en un lugar que está completamente oscuro, ¿dónde centramos nuestra mirada? En la luz. No prendemos la linterna y la ponemos de espalda y caminamos para adelante. Si no, somos unos necios. Estamos teniendo una linterna y no estamos alumbrando dónde vamos a caminar. Gallego, como diríamos a veces. Ese es el propósito de lo que Pedro está diciendo. La palabra de Dios, la palabra profética, es a nosotros como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Y debemos estar atentos, pendientes, con los ojos puestos en la luz de la palabra de Dios, en este caminar en medio de la oscuridad. Es como una paráfrasis que Pedro está haciendo del Salmo 119, versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo mismo. Si nosotros no alumbramos nuestro camino, vamos a tropezar, vamos a caer, nos vamos a ir por otro lado. La palabra de Dios es la luz que ilumina el camino por el cual debemos seguir los hijos de Dios. Y la verdad es que esas tinieblas o esa oscuridad de la que habla Pedro es la oscuridad de la que habla la Biblia acerca del estado del mundo actual. Y la oscuridad que todavía hay en nuestros corazones. Colosenses 1:13 nos dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros estábamos debajo de la potestad de las tinieblas. Y Él nos trasladó para ser santos en luz, llevándonos al reino de su Hijo amado. Primera de Pedro 2:9, que ayer las mujeres se lo aprendieron de memoria, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me lo aprendí también. Quiero un caramelito. Os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos? Tinieblas. ¿Dónde estamos ahora? Luz admirable. Juan 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, como cuando habló en la zarza, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros estábamos en un estado de tinieblas en el que las tinieblas reinaban en nuestra vida. Nos tenían esclavizados. Esas tinieblas son las tinieblas del pecado, de la muerte. Las tinieblas que cubrieron la creación cuando Adán y Eva pecaron. Todo se vio sumido en tinieblas. Pero Dios, por la predicación de su palabra, que es una antorcha, una luz, alumbra los corazones de los escogidos, los llama, les hace ver el estado en el que están y los ilumina con la luz del Hijo, que es Cristo,
que es la palabra hecha carne. Entonces esta antorcha que tenemos ahora, esta lámpara, esta linterna, es lo que Dios nos ha dado para conducirnos en este mundo. Imagínense la importancia. Si nosotros no utilizamos la antorcha, vamos a andar ciegos por la oscuridad. Porque aunque estamos ahora en la luz y vamos a heredar la herencia de los santos en luz, todavía caminamos en un mundo de tinieblas. Y todavía está el pecado en nuestras vidas, que es oscuridad. ¿Cómo hacemos entonces para no tropezar en la oscuridad del mundo y de nuestro pecado? La palabra de Dios. No hay misterio, no hay fábulas artificiosas. Dios nos ha dado su palabra. Y también somos mensajeros de esta palabra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Nosotros somos los que portamos la antorcha, la luz, la lámpara, la linterna en este mundo de tinieblas, en esta penumbra en la que vivimos. ¿Y cómo conocerán las personas que están totalmente entregadas y reinadas y esclavizadas por las tinieblas el mensaje de salvación? A través de la predicación, de que esta luz los ilumine, los apunte. Y una de dos, o van a salir corriendo y se van a meter de vuelta en la oscuridad, porque no les gusta que les confronten el pecado, porque la luz muestra el barro que tienen, la podredumbre que tienen. O Dios hace una obra maravillosa y milagrosa en el corazón de esa persona, y esa luz penetra hasta lo profundo del corazón de la persona y cambia a ese ser dándole una nueva vida. Nosotros tenemos esta luz en nuestras manos para la santificación de nuestras vidas, para alumbrar nuestras pisadas a lo largo de este peregrinaje que tendremos que hacer por esta tierra. Debemos utilizarla. Está la parábola, que no la voy a parafrasear, pero ¿qué sentido tiene poner una luz abajo o sea, ocultar la luz, ¿no? Bueno, más o menos lo mismo, podríamos tomar esa figura para hablar de esto. O sea, ¿qué sentido tiene que tengamos una antorcha y está prendida? Porque esto está prendido, o sea, nosotros no lo vamos a apagar. Esto es la luz, Cristo es la luz. Pero a veces la ocultamos, la metemos por ahí y la escondemos, no la usamos. Y por eso empecé diciendo qué significa para nosotros. Porque a veces es como un libro más que está en la estantería con el resto de los libros de teología que tenemos. Y no es así. Es la luz de nuestras vidas. Es la luz que nos muestra el pecado. Es la luz que nos ha dado la vida. Porque es la luz de Cristo. Es la luz que va transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos alumbrarnos con una antorcha? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es esto? ¿Qué acontecimiento es este? ¿Cuándo va a esclarecer el día? ¿A qué se refiere Pedro? A la segunda venida. Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora.
Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella en mayúscula. Si ustedes van a la Reina Valera, está toda la palabra estrella en mayúscula. Estrella de Jacob. Y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab. Y destruirá a todos los hijos de Set. Esta estrella de Jacob es Cristo. Este cetro de Israel es Cristo. Esto habla acerca de la primera venida de Cristo. Cristo vino como la estrella de Jacob, luz resplandeciente. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Génesis 3:15. Aplastar la cabeza de la serpiente, aplastar las sienes de Moab, como herederos o hijos de la serpiente, descendiente de la serpiente. Cristo vino a destruir la obra de Satanás como la estrella resplandeciente de Jacob, o sea, el linaje de Jacob. Es Cristo la estrella resplandeciente. Pero además, en Apocalipsis 22:16, Jesús mismo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El lucero de la mañana. ¿Y qué es este lucero de la mañana? Si vamos a un nivel astronómico, sí, astronomía, porque cuando amanece, la primer luz, cuando empieza a aclarar el cielo, la primera luz que se ve, y creo que hasta ahora se puede ver, es Venus. Ese era llamado el lucero de la mañana. Si ustedes buscan en Google, lucero de la mañana, les va a aparecer versículos y les va a aparecer Venus resplandeciendo en el cielo y van a ver cómo se está aclarando todo. Por eso dice, cuando el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así como ese lucero que se levanta antes del amanecer y viene y está mostrando que se viene ya la luz, así aparecerá Cristo, resplandeciente en gloria, para venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí ya no va a haber más necesidad de una antorcha, en el sentido de alumbrar en la oscuridad, porque Cristo saldrá en vuestros corazones. No es que literalmente el lucero de la mañana va a salir de acá, del corazón, sino que lo que está haciendo referencia es que la luz de Cristo llenará nuestros corazones completamente, seremos glorificados y ya no habrá oscuridad, sino que la luz de Cristo, la luz resplandeciente de Dios, iluminará todo. O sea que mientras que esperamos esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como el lucero de la mañana, Dios nos ha dado la luz de su palabra para alumbrarnos en este mundo. Cuán importante es, ¿no? Nos ha dado todas las cosas para que luchemos contra la oscuridad de nuestras vidas, para que podamos alumbrar la oscuridad de este mundo y alumbrar el caminar que tenemos en esta vida. Imagínense si debemos confiar, ¿no?, en la palabra de Dios. Si confiamos en una linterna cuando vamos caminando por un camino oscuro y confiamos en la lucecita que nos va guiando, ¿cuánto más deberíamos confiar en la palabra de Dios? ¿Cuánto más deberíamos estar atentos a la luz de la palabra de Dios? Nuestros ojos puestos en la palabra de Dios. Y ahí debemos preguntarnos, ¿confiamos plenamente en esta palabra de Dios para cualquier circunstancia de nuestras vidas?
sea que estemos bien, ya que estemos en el más profundo hoyo, ¿confiamos en la palabra de Dios? ¿O prestamos nuestro oído para otras cosas? Atendemos con excelencia, como les decía acá, a lo que la palabra de Dios dice, sabiendo que es la única que es digna de máxima confianza. Estudiamos todo a la luz de la Biblia, entendiendo que es nuestra lámpara que alumbra nuestro caminar en la oscuridad del mundo. Entendemos que para que la oscuridad del pecado en nuestras vidas vaya muriendo, debemos alumbrar cada parte de nuestro ser con la palabra de vida. Entendemos que el mundo está en suma oscuridad y que solamente la predicación de la Biblia es la que tiene el poder para iluminar sus mentes y corazones depravados. Y también, como venimos hablando, aquellos que no han sido salvados por Cristo están en oscuridad y en tinieblas. Pero esta mañana la palabra de Dios está siendo predicada. Y la palabra de Dios llama al arrepentimiento. El mensaje de salvación primeramente empieza por mostrar la oscuridad que hay en nuestras vidas. El pecado reinando en cada uno de nuestros corazones. Que hacemos las cosas que queremos. Vamos en contra de lo que Dios dice en su palabra constantemente. Y estamos pecando contra el Dios que nos creó. Contra su santidad, contra su ley, contra su justicia. Pero Él, siendo rico en gracia y en misericordia, envió a su Hijo unigénito, Dios hecho hombre, para padecer los mismos padecimientos e incluso más que los que padecemos los hombres, pero sin pecar. Y fue de forma voluntaria a la cruz a pagar el pecado de todo escogido que cree en Él. El pecado que era por mí, por vos o por cualquier escogido de todas las épocas, Cristo lo pagó en la cruz. Entonces esta mañana, si frente al mensaje del Evangelio, de la palabra, ves el pecado en tu vida, arrepentite. Arrepentite. Cerrá tus ojos y pedile a Dios que te perdone. Pedile a Dios que te muestre todas las cosas a las que has ido en contra de Él durante toda tu vida. Y rogale que te salve, que te perdone por esa maravillosa obra de Cristo en la cruz. Y ahora vamos a pasar al segundo punto del sermón, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, siendo Él su autor. Y Pedro sigue hablando y dice, entendiendo primero esto. O sea que antes de todo lo que dijo respecto a la palabra profética, tenemos que poner al principio algo. Porque es una pregunta que puede surgir en nuestros corazones cuando nos ponemos a leer las páginas de la Biblia. Porque abrimos acá y dice segunda de Pedro. O vamos al Antiguo Testamento, Jeremías. Son hombres. ¿Qué pasó acá? Y eso es lo que el mundo a veces ataca. Entonces Pedro dice, entendiendo antes que todo, teniendo la plena convicción y certeza, eso es lo que significa entendiendo, un conocimiento pleno y total, una aceptación completa de la verdad que va a decir. No es parcial, es completa. Y esto es lo que dice,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Primero, acá vemos que Pedro dice profecía de la Escritura, o sea que ahí entendemos Escritura con mayúscula, como lo van a tener en sus Biblias, se refiere siempre al Antiguo Testamento. Eso es en la totalidad. Entonces ahí también por el contexto que estamos viendo, vemos que la palabra profética que Pedro habló al principio se está refiriendo a la profecía de la Escritura, o sea, a todo el Antiguo Testamento, para hacer esa conexión entre el versículo anterior y esto. Y Pedro está diciendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lamentablemente, las traducciones en el español ponen interpretación, y no es del todo certera esa palabra, porque la idea original de la palabra griega, que es epilusis, significa llegar a ser o originarse de, o que surge de. Entonces sería algo así: ninguna profecía de la Escritura es o surge de la mente privada de un hombre. ¿Se entendió? Está diciendo que ninguna de las cosas que están escritas en la Biblia surge de la mente en lo privado de un ser humano. No es invención de hombre. No es pensamiento de hombre. No es que Moisés se levantó una mañana y dijo: me gustaría escribir cómo surgieron todas las cosas. Y a ver, ¿cuántos días le pongo? 1, 2, 3, 4... No, 6 días y el 7º descansó. Me parece bien, vamos ahí. Y después que surja lo que surja. No. No surgió así la palabra de Dios. No surgió en la mente de cada profeta, de cada escritor. Esto que estamos viendo acá en 2 de Pedro no surgió en la mente de Pedro como una invención de Pedro. Eso es lo que está diciendo Pedro. La Escritura no viene de la voluntad del hombre que la escribió. No viene de la voluntad del hombre que la escribió. Entonces uno dice, entonces ¿de quién viene? Yo estoy haciendo una pregunta, ya sabemos de quién viene, pero voy haciendo preguntas. Pero Pedro está diciendo esto porque esto contrasta directamente con las enseñanzas de los falsos maestros, que esas sí vienen de la mente de ellos, de transgiversar todas las cosas, e incluso inventarse cosas, profecías. ¿O no estamos en tiempo de que algunos dicen profecías o dicen que hay revelaciones nuevas? No, porque esas cosas son de la mente de esos hombres, para confundir, para que la gente les dé plata, yo qué sé, para qué quieren las cosas, pero surgen de la mente de ellos. Estas fábulas artificiosas que estaban pasando ahí salían de la mente de estos falsos maestros. Quizás eran unos genios inventándose historias, pero nada de eso venía de Dios, sino que venía de la cabecita. Entonces Pedro está contrastando, está diciendo, escuchen, cada letra, cada palabra que está acá no viene de la invención de un ser humano. Por eso dice ninguna, o sea, ni una. Ni una letra, ni una palabrita, ni una coma, ni una tilde, como decía Jesús, ni una jota, ni una, que son las cosas más chiquitas del alfabeto hebreo. Ninguna de esas cosas vienen de la cabeza de un ser humano.
Y eso es lo que se le ha llamado la inspiración plenaria. Ese es el título que se le ha puesto a esta doctrina, que toda la Biblia, de principio a fin, el 100%, es inspirado por Dios. Esto no contiene la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. Es el único libro cuyo autor no es humano. Ahora vamos comprendiendo lo que tenemos en nuestras manos. Nos encanta, sí, los libros que tenemos, que leemos de Sproul, de Michelin, de Núñez. Son hombres de Dios que han escudriñado la palabra de Dios y han escrito libros para ayudar al pueblo de Dios a poder profundizar más en las verdades de la palabra de Dios. Pero eso sí son escritos de hombres. Y todo lo que está escrito ahí, debemos examinarlo con lo que está escrito, no por hombres, sino por Dios. Y eso es lo que va a seguir diciendo Pedro. Dice, sino que los santos, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Lo mismo, no es de interpretación privada, no sale del ser humano, porque nunca ha sido traída por lo que un hombre quiso. Por eso decimos, no es que Pedro se sentó y dijo, bueno, hoy se me ocurrió escribir la palabra de Dios. No funcionó así. No fue una invención de estos hombres. Dice, sino que los santos, y ahí hace una distinción también, santos hombres de Dios, no fueron falsos maestros. No fue cualquiera que se puso a escribir, que Dios utilizó para escribir la Biblia. También tenemos que ser conscientes de eso, de quién viene lo que se nos está predicando. Fueron santos hombres de Dios. ¿A cuántos de estos falsos maestros podríamos llamarles santos hombres de Dios? Yo creo que a ninguno. Porque evidentemente vemos que no son, sus enseñanzas y sus vidas no condicen con la vida y enseñanza del Evangelio. Pero estos hombres, aunque eran pecadores, eran salvos por Dios y eran considerados santos, como cada uno de nosotros. Y Dios usó a escogidos de Él, salvos por Él, para escribir su palabra. Y dice que estos hombres de Dios, estos santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y acá llega la parte más maravillosa de todo esto. Hay que hacer una distinción, porque 2 de Timoteo 3, 14 al 17, que es el otro texto que probablemente todos nos sepamos de memoria, pero lo voy a leer de un poquito más arriba, que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las mismas escrituras que menciona Pedro acá, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirado que está acá en 2 de Timoteo es diferente en el griego a la palabra que se traduce por inspirado acá en 2 de Pedro, pero el sentido es el mismo. La palabra que está en 2 de Timoteo tiene el sentido de que es exhalado, pero además tiene un teos en la palabra original, que es Dios, o sea que es directamente salido de la boca, del aliento de Dios, las Sagradas Escrituras. Lo que Pedro está diciendo acá, y Pedro está utilizando esta palabra por el sentido de la voluntad y del origen de dónde viene la palabra de Dios. Pedro usa otra palabra que es feromenoi. Se los digo para que, si quieren después buscarlo, que significa llevar, conducir o cargar.
Entonces, ¿quién fue el que llevó, cargó, condujo todas estas cosas? Dios. Hay otro pasaje en el que se usa esta misma palabra, que es en Hechos 27, versículo 15, y dice: siendo arrebatada la nave, o sea, un barco, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos feromenoi. Nos dejamos llevar. ¿Qué pasó acá? Un barco, una tempestad, y no podían controlar el barco. No tenían forma de controlar el barco con el viento. ¿Y qué hicieron? Soltemos todo y que nos lleve, ya está. O sea que el viento llevó al barco por donde el viento quiso llevar al barco. Largaron la vela y que vaya. Y los que estaban adentro del barco se dejaron llevar. No se opusieron, no pusieron de fuerza de ellos para... No, se dejaron llevar. Llevarnos a donde quiera llevar. Esta palabra se utiliza sobre todo para llevar, cargar cosas que son inanimadas, o sea, no tienen vida, como un barco. Ahora es interesante que se está usando acá para hablar de los santos hombres de Dios. Estos santos hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo como si fuesen un barco que tiene la vela y va a la deriva del viento para escribir la palabra de Dios. O sea, ¿de quién viene todo eso? De Dios. Ellos soltaron las riendas. Soltaron las riendas. Y escribieron todo lo que Dios quería que escribiera. Es maravilloso. Ahora hay que hacer una aclaración. Dios, aunque los inspiró y los llevó como objetos inanimados, aún así utilizó la forma de hablar de cada uno de ellos, el contexto en el que cada uno de ellos estaba. O sea, ellos eran conscientes, no es que... No, eran conscientes. Escribían con el estilo de cada uno de ellos. Pero aún así Dios, de una forma sobrenatural y milagrosa, los llevó a que cada palabra que ellos ponían fuera lo que estaba en la mente de Dios. Entonces, esto que tenemos acá proviene directamente de la mente de Dios. Totalmente. Y si Dios es perfecto, esta palabra es perfecta. Si Dios no tiene error, esta palabra es inerrante. Si Dios es digno de toda confianza, ¿cómo va a ser su palabra? Confiable. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo va a ser su palabra? Poderosa. Por eso, el mismo poder, la misma palabra con el mismo poder que fueron creadas todas las cosas, es lo que tenemos acá en nuestras manos. Y muchas veces no somos conscientes de eso. No somos conscientes. Porque no la utilizamos como deberíamos utilizarla. No la escudriñamos como deberíamos escudriñarla. Y no entendemos que cada vez que leemos cada versículo, cada palabra, cada pasaje, es Dios mismo hablando. Y lo tenemos en nuestras manos. Debe ser nuestra lámpara, debe ser nuestra guía. No podemos tener ninguna otra cosa más al mismo nivel que la palabra de Dios. Ningún otro libro, ni confesión de fe, ni nada de esas cosas. Son muy buenas, son bíblicas. Los libros que estamos estudiando en los grupos son bíblicos,
Pero todo debe ser examinado y puesto bajo la balanza de la palabra de Dios. No por nada el lema de los reformadores fue sola Escritura. Esta es nuestra antorcha. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y acá Pablo está conectando los profetas con los apóstoles. Está conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y poniendo en el centro de todo eso a Cristo, que es la piedra angular, sobre el cual se edifica el edificio de la iglesia. Entonces, los profetas, todo el Antiguo Testamento. Los apóstoles, todo el Nuevo Testamento. Ahí estamos edificados. Ahí debemos crecer. Ahí debemos iluminar nuestras vidas cada día. Ahí debemos recurrir diariamente para escuchar la voz de Dios, para santificarnos en el poder de su Espíritu Santo y para llevarnos cada día más a vivir conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el centro de la palabra de Dios. Cristo es el centro de nuestras vidas. Él es la luz que ilumina nuestras pisadas. Él es la luz de nuestra salvación y como Él vivió debemos vivir nosotros. Oramos. Señor, gracias porque hemos podido estudiar tu palabra, Señor. Y es maravilloso ver estas verdades, Señor, de tu palabra. Que tú nos has dejado todo lo que en tu mente has planificado, has pensado, has guiado a hombres, los has llevado soplando tu aliento para que cada palabra que tú has querido que esté aquí escrita, esté escrita, Señor. Señor, danos el profundo entendimiento de este libro maravilloso que tenemos en nuestras manos, Señor. Danos la conciencia de que no estamos frente a cualquier otro libro, Señor, sino que estamos delante de tu palabra. Danos esa hambre y ese anhelo, Señor, de constantemente nutrirnos y alimentarnos de tu santa palabra, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a depender cada día de tu palabra, Señor. Y que sobre todas las cosas podamos conocerte cada día más por tu palabra, Señor. Tus atributos, tu majestad, tu gloria, quién eres tú, Señor, y la obra del Verbo encarnado, del Logos, de Cristo, en esa vida, muerte y resurrección. Y gloria a ti, de que tú has prometido que como lucero de la mañana volverá para alumbrar la oscuridad de las tinieblas, para glorificarnos, alumbrar nuestros corazones, quitarnos el pecado, quitarnos toda capacidad de pecar y vivir toda la eternidad juntamente contigo, dándote la gloria y la honra y siendo iluminados por la luz admirable, esa luz maravillosa que alumbraba todo, incluso antes de que tuviesen las lumbreras, el sol y la luna, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.